Buenos días con todos. Hoy vamos a empezar la clase de física. Ahora, en esta primera parte vamos a ver lo que es movimiento rectilíneo uniforme. O sea, nosotros le vamos a llamar a partir de ahora MRU o MRU. MRU va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿en qué consiste esto? Esto aquí, para primero entender esa parte, debemos saber qué cosa es la velocidad. Entonces acá vamos a poner que la velocidad va a ser igual a una razón. Ahora, ¿qué cosa era una razón? Recuerda que cuando nosotros hablábamos en el salón y yo les decía, chicos, ¿qué cosa es una razón? Y algunos me respondían, profesor, es una cuestión o un pensamiento. Entonces, y yo les dije, matemática no era así, ¿no? Entonces, en matemática la razón era más que todo tener una fracción. Entonces, aquí vamos a tener esa fracción, vamos a tener una razón de cambio. ¿Entre quiénes? Entre la distancia, entre la distancia, entre la distancia y el tiempo. Entre la distancia y el tiempo. Ahora, esas dos, esas dos van a formar una razón. Ahora, la distancia puede ser en kilómetros o en metros. Y el tiempo puede ser en segundos o en horas. Ahora, eso de ahí va a depender de acuerdo al problema. Ahora, si nosotros unimos kilómetros y horas, entonces lo vamos a unir, vamos a tener kilómetros por la parte de arriba, porque distancia se mide en kilómetros, y el tiempo vamos a tomarlo en horas, entonces kilómetros sobre horas. Ahora, si yo tomo metros y segundos, entonces yo voy a poder considerar también metros sobre segundo. Ahora, si nosotros queremos cambiar de unidades, porque van a haber algunos problemas en los cuales te dé el kilómetros por horas, pero tú quieres pero a ti te dan en las claves solamente metros sobre segundos. Entonces, ¿yo aquí qué debo hacer? Yo aquí debo multiplicar por la fracción. Yo aquí debo multiplicar por 5 sobre 18. Ahora, para volver de aquí a acá, entonces yo debo multiplicar ahora por la inversa. Entonces, si yo multiplico por la inversa, entonces sería 18 sobre 5. Vamos a ver un ejemplito, mira. Si te dice que la velocidad, si te dice que la velocidad es, es 35 metros por segundos. Ahora te piden transformar, te piden el equivalente, esto aquí significa equivalente, te piden el equivalente en kilómetros por hora. Ahora, entonces yo aquí no sé cuánto va a valer, ¿no? Yo aquí no sé cuánto vale. Entonces, aquí ¿qué debo hacer? Mira, te están diciendo de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Entonces, de esto a esto, ¿no? Entonces, debo multiplicar por 18 sobre 5. Entonces, voy a hacer X va a ser igual a, copio este número, 35 ¿por quién? Por 18 sobre 5. 18 sobre 5. Ahora, aquí, ¿qué unidades pongo? Pongo las unidades a las que estoy llegando. Y yo estoy llegando a esto, porque yo lo que quiero es esto, ¿no? Kilómetros por hora. Ya está. Ahora, esto de aquí yo puedo simplificar. Quinta 1, quinta 7. Ahora, 7 por 18 es, a ver, 7 por 8 es 56. Entonces pongo 6. Ahora, como es 56, tengo 5. Entonces 7 por 1, 7 más 5, 12.
Entonces ya tengo 126. Ahora, ¿126 qué? Entonces yo nunca me debo olvidar de poner las unidades. Kilómetros por o entre horas. O kilómetros por horas, ahí está. Entonces, 35 metros sobre segundos, o 35 metros por segundos, es equivalente a 126 kilómetros por hora. Entonces, esta equivalencia a mí me va a servir para yo poder reemplazar unidades, ¿ya? Porque en algunos problemas te van a dar este y tienes que pasar a este, o si no, de esto, pasar a estas unidades. Bien, en esta segunda parte vas a tener que recordar lo que hablamos en un comienzo. La velocidad era distancia sobre tiempo. Muy bien. Ahora, si nosotros la distancia lo ponemos en una pirámide y que esa aquí forme parte de la cúspide o de la primera zona, entonces acá vamos a poner una D. Si nosotros consideramos al tiempo como denominador y lo ponemos abajo de la D, va a formar una fracción si nosotros tapamos así, ¿no? Y al final lo que hemos tapado lo ponemos como velocidad. Ahora, mira, si a mí en un problema me dice, halla la velocidad, entonces lo que a mí me piden hallar, yo lo voy a tapar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Distancia entre tiempo. Entonces, la velocidad va a ser distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Ahora, a mí me piden otro problema. Halle la distancia. Entonces, yo tapo la distancia. ¿Y qué me queda? Velocidad por tiempo. Cuando estén en un mismo nivel es por. Cuando esté uno arriba y abajo otro, va a ser división. Entonces, también me piden la distancia. Tapo distancia. Ahora, distancia va a ser velocidad por tiempo. Va a ser velocidad por tiempo. Ahora me piden el tiempo. Ahí el tiempo. Ya, ahí está. El tiempo, tapo el tiempo. ¿Y qué va a quedar? Distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Entonces, tú de esta parte vas a poder obtener esas tres fórmulas. Entonces, la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Ahora en esta tercera parte vamos a ver lo que son características. Las características del movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. Dice que la trayectoria debe estar en una línea o debe ser una línea. Nosotros hablamos en la clase anterior los tipos de trayectoria, ¿no? La trayectoria lineal y la trayectoria curvilínea. Ahora, esta de aquí debe ser una trayectoria lineal. Entonces aquí vamos a poner que la trayectoria es lineal. ¿Por qué? Porque el recorrido que hace el móvil es una línea. Y acá vamos a poner un móvil, mira. Vamos a suponer que este es el móvil. Este es mi móvil. Ahora esta pelotita se va a rodar hacia acá, ¿no? Vamos a suponer que está rodando, y sigue rodando. Entonces, lo que forma la línea imaginaria de su trayecto va a ser, de su trayectoria, va a ser esta, ¿no? Una línea. Ahora, la siguiente característica es que la rapidez debe ser constante. De que la rapidez es constante. Ahora, otra cosa. Cuando yo te diga rapidez, tú vas a considerarlo velocidad. Si yo te diga velocidad, va a ser lo mismo que rapidez. En pocas palabras, velocidad y rapidez van a ser sinónimos. Ahora, rapidez te dice que debe ser constante. Y para que sea constante, ¿qué debe pasar? De que el tiempo que transcurre aquí y el tiempo que transcurre aquí deben ser iguales, al igual también que la distancia en que recorre. Quiere decir que si aquí recorre, por ejemplo, ¿no? Supongamos que está recorriendo 5 segundos y aquí recorre 5 segundos, entonces en esos 5 segundos vamos a imaginar que ha recorrido, que ha recorrido 10 metros. Vamos a suponer que ha recorrido 10 metros.
Entonces, para que sea una rapidez constante, aquí también debió recorrer, ¿cuánto? 10 metros. Ah, ya mira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el tiempo que transcurre debe ser proporcional a cualquier tiempo que también deba transcurrir. Luego te dice, como tercera característica, es que los intervalos de tiempo, los intervalos de tiempo son iguales o proporcionales a su distancia. ¿Ya está? Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que si yo recorro 10 metros en 5 segundos, entonces para la próxima también debe recorrer 10 metros en 5 segundos. Ahora aquí vamos a calcular la velocidad, ¿ya? Este va a ser un pequeño ejemplito. Entonces, en este tramo, la velocidad, ¿cuánto va a ser? Va a ser, la velocidad era distancia sobre tiempo, allá. Entonces, distancia, 10 metros, sobre tiempo, 5 segundos. Entonces, esto de aquí va a ser quinta 1, quinta 2, 2 sobre 1, 2. Entonces, la velocidad va a ser 2 metros sobre segundos. Ya está. Entonces, en ese pequeño tramo, la velocidad, ¿cuánto es? 2 metros sobre segundos. Ahora aquí, en este pequeño tramo, ¿cómo sería? La velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Ahora este de aquí va a ser 2 metros sobre segundo. Ah, mira, igualito, mira. Igualito. ¿Y qué quiere decir que sean igualitos? ¿Qué quiere decir que sean igualitos? Ah, que la rapidez es constante. Y si tú te preguntas también, o si se te viene a la mente, profesor, y entonces, si aquí es constante, entonces todo el tramo también será constante. Sí, sí, mira, prueba. La velocidad va a ser igual a distancia, ahora vamos a considerar todo, ya no por tramos, sino por todo. Vamos a considerar la distancia, va a ser 20 ahora, 20 metros, sobre el tiempo. El tiempo ahora ya no va a ser 5 segundos, sino va a ser 10. Entonces eso de ahí va a ser 2 metros sobre segundos. Ah, mira, entonces se cumple tanto para pedacitos, para pequeños intervalos, como para un intervalo muy grande. Ah, eso es lo que te quiere decir pues la rapidez constante, que no cambia sin importar cuánto tiempo tomes. ¿Ya? Porque al final la velocidad siempre va a ser lo mismo. En eso consiste el MRU. Por eso se dice que es un movimiento rectilíneo y uniforme, porque no varía. Y uniforme. Ya está.